Tesoros del Ñelol. Hola amigos, hola amigas, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Tesoros del Ñelol, este programa de mediación artística cultural, donde conocemos las historias de cultores, cultoras, artistas de este maravilloso territorio. Este programa es una iniciativa que surge desde la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en convenio con Pabellón Araucanía. Bueno, contarles que estamos ya en el mes de agosto, nos volvemos a la música de territorio, a la música de raíz, y mi amiga Jessica, ¿cómo estás? Mari Christopher, Mari también, bien. nos va a dar la introducción de nuestra querida invitada que ha viajado muchos kilómetros para acompañarnos el día de hoy. Bueno, hoy tenemos como esta invitada especial una cantautora mapuche que ha venido trabajando los temas de territorio, los temas de identidad, los temas también de desarraigo, los temas dolorosos, los temas felices, las vivencias que tienen los mapuches, sobre todo en los centros urbanos como en Santiago, los grandes centros urbanos. Y ella también lleva como bandera de lucha un mensaje muy, muy nítido. Nosotros queremos la tierra para trabajarla y producir para que los demás también vivan con la naturaleza. Así es que le damos la bienvenida muy cariñosamente a nuestra Lamien Antoliwen, Mari Ñaña, Sol, Mari Lamien. Sol en el amanecer, Antoliwen. Antoliwen, sí. ¿Cómo llegó? ¿Llegó bien? ¿Un poco cansada del viaje? Bueno, yo actualmente vivo en Santiago, pero de Santiago viajé a mi Love, a mi Guarría, Ercilla, y de ahí, bueno, llegué el viernes acá, y hoy día me trasladé a Temuco para estar acá con ustedes. No, gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación, gracias por este programa y estar con ustedes. A usted, Ñaña, por querer acompañarnos. Bueno, empecemos justamente por su infancia, por su territorio de origen. Sí. Usted nos acaba de mencionar Ercilla, usted nace por allá por, en 46. No se le nota, ¿eh? Jovencísima. Sí. Creció entre las comunidades de Coyico, Chacaico. Usted fue criada como una niña mapuche. Cuéntenos acerca de eso. Bueno, yo nací en Coyico, ¿ya? El 11 de julio del 46. Y bueno, creo que yo tenía como 8 meses cuando mi mamá se casa con un vecino de por ahí, Palacio, y se va a Santiago con él. Creo que él vino, andaba paseando a ver a su familia y por ahí se conocieron. Y bueno, ellos se conocían desde niños, pero se encontraron y se casaron y se fueron. Y a mí me dejaron con mi abuela de 8 meses. Y según mi mamá, creo que mientras ellos se acomodaban allá, después me venía a buscar. Claro. Pero pasaron 4 años y mi mamá no regresó a buscarme, sino que ella muere allá en Santiago. Lamentablemente, sí. Y yo me quedo con mi abuela. Uh-huh. Entonces yo crecí con ella hasta los 11 años. Que a los 11 años yo también emigro de mis campos y me voy a Santiago a trabajar como asesora del hogar. Claro, en aquella época era mucho. A buscar vida, ¿no? A buscar vida. Oportunidades. Vida. Sí. Entonces, fue muy dura la vida como niña, llegar a Santiago a trabajar. Supuestamente a mí me llevaron como dama de compañía, que me iban a mandar al colegio, que me iban a dar, otra vida. Yo iba a ser prácticamente una integrante más de la familia, pero no fue así. Claro. Sino que ellos me llevaron como una esclava. Uy, sí, ahí o sea, a través del engaño, ¿no es cierto? Sí. De generar una expectativa y al final se transformó en... Y lo pasé muy mal los primeros años. Es que claro, tiene que haber sido un impacto muy, muy, muy doloroso, un cambio cultural, un choque cultural más bien, claro, muy rígido,
porque usted venía del campo, en algún momento nos mencionaba como niña, caminaba con los pies descalzos, libre, feliz, arreando sus animalitos, sintiendo la brisa en su cara, o sea, era pasar de Claro, un paraíso. entonces fue muy difícil porque tal vez no teníamos la comodidad ni éramos, mi abuela no tenía riqueza, pero dentro de lo poco que teníamos éramos felices. Eso. Claro. ¿Y cómo tan...? O sea, uno dice, claro, emigrar a temprana edad, pero a los 11 años, una niña, o a los una 11 niñita. años, Claro. estar trabajando y bajo unas condiciones de violencia, de Sí. esclavitud, ¿no? Esclavitud, porque mi abuela me había comprado unos zapatitos en el pueblo usados, había pagado una marcón de pollo, decían ellos, una marcón, Una eran 2 marcona, pollos, sí. Ya. por esos zapatos. Entonces, para que yo me fuera con zapatos para Santiago. Entonces, resulta que después los zapatos se me despegaron allá al tiempo después. Y yo les dije de que me dieran plata para comprarme zapatos. Entonces ellos me respondieron, la señora Isabel me responde, me dice, ¿para qué querés zapatos? Me dijo, si vos creciste a pata pelada, estás acostumbrando a la pies pelada. No sé, ¿para qué no querés zapatos acá? Los indios no usan zapatos. Bueno, una cosa es descargar las energías directamente en la tierra, pero otra muy distinta es querer Claro. descargar esas energías y encontrarte con un muro de cemento. O sea, ahí hay que protegerse, hay que proteger Sí. los pies, la energía, sobre todo del cuerpo. Entonces, resulta que después pasó el tiempo y ya yo le dije que yo me quería ir y a dónde te vaya a ir, y la verdad las cosas no tenía a dónde irme. Y por ahí un día yo le dije que tenía que pagarme porque ella me había llevado para ayudarme, pero no para hacerme trabajar. Y usted no me mandaba a la escuela, no. Usted me prometió mandarme a la escuela. Entonces, por ahí ella me pegó una cachetada en la cara y yo le devolví la otra. ¿Qué tal? Ahora estamos hablando justo en el periodo de la diáspora, cuando la diáspora mapuche se hace muy, muy latente, los años 50. Claro. El choque cultural, esto de tratar de entender un poco cómo se mueve esa otra lógica santiaguina. No, fue duro. La poca comunicación que seguramente usted tenía con su abuelita. Muy duro. Y el hecho que ella después mandó a llamar a los carabineros, diciendo que yo le había robado. Bueno. Y una vecina de ella me defendió, que se daba cuenta de la situación. Y ahí pude yo retirarme de esa casa. Ñaña. Y esa vecina me buscó trabajo. Ya. Y de ahí ya las cosas Cambiaron. fueron cambiando. Empezaron a cambiar. Ahí ya trabajé un tiempo ahí, después me cambié a otro lado y ahí me empezaron a pedir mis papeles para sacarme la libreta y sacarme el carnet. Claro. Porque yo no tenía... carnet. Indocumentada, una NN, ¿no? Nada. Era como una NN nada más. Qué increíble. Y ahí viene mi gran problema. Porque no sabía, yo decía que me daba un nombre, daba otro y otro, y no figuraban en ninguna parte los nombres que yo daba. Tampoco sabía firmar. No sabía todavía, leer, no sabía escribir, no sabía nada de nada. Y bueno, ahí le mandé una carta a un primo mío que crecimos juntos con mi abuela. Y él fue a hablar con mi madrina, yo sabía que tenía una madrina. Y fue a hablar con ella y con qué nombre me habían bautizado. Y ella fue a hablar con el cura del pueblo. El cura buscó en los libros y ahí aparecía el nombre de mi padre y de mi madre y mi nombre. Y con esos datos el cura fue al registro civil de Victoria y ahí apareció mi certificado de nacimiento y me lo mandaron. Ahí pude sacar carnet, pero tampoco cuando fui a sacar carnet no sabía firmar, entonces firmé con el dedo. Claro.
Ese fue mi primer carnet. Y todavía algunas abuelitas en los campos Sí. firman con su dedo, con su Claro, huella sí. digital. Y a los 15 años usted logra finalmente, después de Tener toda esta mi situación carnet. dura, tener su carnet de identidad, Claro. tener su seguro social, Sí. para poder seguir trabajando en Santiago. Claro, y bueno, ya a los 16 años fui mamá soltera. Entonces mi niño tenía un poquito más de un año cuando yo dentro a trabajar a una fábrica de calzados guantes. Yo había trabajado en varias fábricas anteriormente. Fábrica de textil, fábrica... La primera fábrica que yo trabajé fue en la fábrica de lápiz, donde se hacen los lápices, la pasta, lápices Vicks. Oh, De ahí trabajé un tiempo. Después de ahí me fui a una textil. De la textil me fui a calzados chinos. Y de calzados chinos me fui a guante. Y ahí en guante llega una orden de que toda persona que no supiera leer ni escribir tenían que darle permiso para que fuera a estudiar. Ya. qué bien. Y ahí empecé yo a ir a un colegio nocturno. A los Y 16 años. A los 16 años. Claro, a los 17 casi. 17 ya. Y bueno, ahí aprendí a leer y aprendí a escribir. Y Y de aprendí ahí, ya, después ya cuando me saqué mi carnet ya con mi firma. Ya. qué O sea, maravilla. en ese periplo entre los 11 y los 17, ¿no es cierto?, pasa esta vivencia del Claro. trabajo, del racismo, ¿no es cierto? Que, Racismo, claro, mucho racismo. es madre soltera, pero de alguna manera logra entrar a la escuela y ya empieza a perfilarse un poco lo que iba a ser su vida en Santiago, además Santiago, claro. de lo terrible que debe ser mapuche en Santiago y en la década del 50 Claro, estamos hablando. claro. Entonces, ¿cómo la vestimenta, en la lengua, totalmente Terrible, perdido, ¿no? terrible. Ajá. Entonces, uno no se atrevía a decir yo soy mapuche, porque menos en las fábricas, porque en las fábricas era otro ambiente, Claro. otra donde yo podría decir que renací cuando empecé a estudiar ahí en Calzado Guante. Me cambió la vida. Porque tuvo herramientas. Empezó Claro, a tener porque herramientas para desenvolverse. Llegué a la escuela nocturna y había muchas niñas jóvenes de mi edad y otras personas un poquito más adultas también. Y yo no hablaba, porque yo hablaba un poco enredado, hablaba muy Claro. mal. Siempre trataba de hablar lo menos posible, porque siempre que yo decía algo se reía la gente de mí. Entonces yo miraba a las niñas cómo caminaban, cómo hablaban, las observaba así callando. Y ahí como que empezó una nueva luz. Mm. Oiga, señora Luz, ¿qué ocurre claro, hay un renacer porque logra tener un trabajo, logra la alfabetización, pero ¿qué pasa con lo de la infancia, con su tierra, con su identidad mapuche? Mira, yo ¿Dónde la durante encuentra? todo ese tiempo yo no regresé al sur. Pasaron casi 12 años. 12 años. Wow. Yo no volví al sur. Solo tenía mis recuerdos, que esos recuerdos yo los transformaba a veces en canto, pero iban y venían los recuerdos. Soñaba también, Y seguramente. soñaba mucho, sí, con mi tierra. Soñaba siempre que yo volvía a mi tierra y siempre soñaba de que yo me envolvía con una tela negra a mi cuerpo. Siempre. Y siempre yo estaba en diferentes puntos de donde yo caminaba, jugaba cuando niña, los paisajes de mi lugar, pero siempre envuelta en una tela negra. Eso era como siempre, todos los sueños relacionados con una tela negra. Claro. A lo mejor aquí también hay que precisar que lo negro en lo mapuche
no es sinónimo, no es un mal augurio. Claro, no es un luto, digamos. No es un luto. Claro. Lo negro está relacionado con la abundancia, con la lluvia, con las nubes cargadas de agua. Se usa mucho el negro por eso. Claro, entonces yo pensaba que a lo mejor era porque mi madre había muerto cuando yo era chica. Claro. Lo relacionaba así. Claro. Porque cuando mi mamá murió, yo tenía, como les digo, alrededor de 4 para 5 años. Y lo que yo recuerdo, que un día yo estaba con una saona saoneando, jugando, o sea. Sí. Y me dice una de mis tías, me dijo, no te vayas a pegar en los pies, me dijo, te vayas a saonear los pies. Entonces yo le dije, no, le dije yo, suelta esa sábana. No. Entonces me dice, le dije yo, porque yo voy a sembrar. Te van a comer los ratones, me dijo tu sembrado, porque hoy día es San Agustín. Y le dije, bueno, si me lo comen, yo vuelvo a sembrar. Y sí, con el asado. Llora. ¿Ah? Claro, entonces me dice, mira, me dijo, ahí vienen los carabineros. Y miro yo y veo hacia el frente que venían los carabineros. Una pareja de carabineros con unas mantas de Castilla que usaban antes y unas botas largas que le llegaban casi a la rodilla arriba y unos pantalones verdes y la manta verde. Y llegan y se paran en el medio del patio y dicen, preguntan por Antonia Curinao, por mi abuela. Le dijo, yo soy. Y le entregan un papel y ella dice, yo no sé leer. Entonces le dicen por mi tía, que lo lea la muchacha entonces. Mi tía en ese tiempo tendría unos 15 años. Entonces ella le dice, tampoco sabe leer. Y los carabineros abrieron el papel y se lo leyeron. Y yo me acuerdo que ellas se abrazaron las dos, lloraban, pero de una manera tan desgarradora que yo no entendía por qué lloraban y se abrazaban. Y después en la noche, lo que yo recuerdo, que me pusieron un delantal negro con unas letras rojas aquí y con un elástico aquí. O no sé si no me amarraron, no sé. Y yo para caminar tenía que levantarlo para arriba porque era largo, muy largo. Y había juego afuera, varias fogatas. Llegó mucha gente y la gente decía, pobrecita, ¿qué va a hacer de ella ahora? ¿Qué va a hacer de ella? Es todo lo que yo recuerdo y era porque mi mamá murió esa vez. Al tiempo después yo lo supe que entonces había muerto mi mamá. Ahí asoció el sueño con la muerte claro, de su mamá. Yo esa imagen la recuerdo como... Va y viene. Claro. Va y viene, es constante. Era la muerte de mi madre. Bueno, y crezco con mi abuela ahí en el campo, como le digo, no teníamos riqueza, pero yo crecí feliz porque corría en el campo cuidando los animales, cantaba, me balanceaba sobre las ramas, eran mis columpios, tomaba las piedras, las golpeaba una piedra con la otra hasta que las partía. Ese era mi juego. Hacía hornillas para hacer carbón. Mire. Hacían los morros, sí, los sí. morritos. Empezaba a escarbar y por allá le hacía un hoyo con coligüe, puros palos de coligüe. Y de ahí después los taconeaba con y sacaba fósforo, escondía y después los cerraba, taconeaba con eso, le prendía cuando ya estaban prendiendo fuego. Ahí yo lo sellaba con barro y hacía carbón. Oiga, señora Lu, en este relato que usted nos dice, ¿no es cierto?, el campo, feliz, corriendo y el canto. Me imagino que con la ida a Santiago, usted deja atrás esa... Dejó todo eso, quedó todo Pero, eso. ¿cuándo sucede que se vuelve a encontrar con el canto? Bueno, pasan los años. Yo en el año 76 yo me retiro de Calzado Guante porque tuve mi último hijo. Yo me casé a los 24 años y de mi matrimonio tengo 3 hijos más. ¿Ya? Y me retiro y por lo que no tenía quien me viera a mis niños. Pero yo en la casa me gustaba mucho tejer.
tejía y vendía mis tejidos. Me iba a la punta de una feria que se ponían y ahí vendía mis cosas. Pues, logré comprarme una máquina de coser cuando trabajaba en guantes. Entonces yo puse un letrero afuera que se arreglaban bastas, cuello de camisa, porque antes se daban vueltas los cuellos. Se arreglaban las bastas de los pantalones, se cambiaban cierres. Entonces puse un letrero y con eso me llegaba costurita, vendía mis tejidos. Y podía tener el sustento. Claro, tenía para ayudar a mi marido porque fue un tiempo después del golpe de Estado donde mi marido a veces trabajaba 2 días, 3 días a la semana. No había más. Entonces yo tenía que También aportar a la autonomía, o sea, al sustento del hogar. Entonces pasa el tiempo, ya mis niños empiezan a ir al colegio. Llega una niña, hija de mi tía, a Santiago a trabajar. Y yo la acompañé a ver un trabajo y ahí la señora que me dice: a mí me gusta que usted se quedara conmigo y la niña con mi hija. Y yo le dije: no, es que yo tengo niños. Me dijo: le dije, yo van al colegio. ¿Y a qué hora son sus niños? Le dije yo: a las 8 de la mañana. ¿Y por qué no llega acá? Me dijo tipo 8, 9, 9 y media, me dijo. El departamento era chiquito. Me hace el aseo y el almuerzo y nosotros almorzamos, los platitos y se va. Empecé a trabajar. Por medio tiempo. Por medio tiempo. Y ahí en ese tiempo... Y de ahí yo, bueno, cuando me encontraba sola, cantaba ahí haciendo el aseo. Y a veces yo iba en la micro, iba cantando despacito. Me gustaba cantar. Claro. Pasaron los años, esto fue en el 96. Mi hijo, hay uno en la universidad y entra el otro, faltaban las lucas. Y voy a ver otro trabajo que necesitaban puertas adentro. Y yo le dije que no, yo no podía trabajar puertas adentro. Entonces me dice que mientras encontraban a alguien que trabajara puertas afuera. Trabajé desde octubre hasta marzo, puertas afuera. Y ahí la señora me dice que ya la niña iba a entrar al colegio de ella y que ella realmente necesitaba una persona puertas adentro. Claro. Y me dijo: trabájeme hasta el viernes nomás porque el lunes va a salir otra niña. Y después pasó como 15 minutos y se devuelve y me dice que ella estaba acostumbrada conmigo, que porque yo no trabajaba. Dije, yo pensé entre andar buscando trabajo otra vez, dije, lo voy a intentar. Dije, voy a hablar con mi marido. Que llegué a la casa, no le dije ni una cuestión, y el otro día le dije a la señora que yo me iba a portar adentro. Siempre muy chora. Sí. Se acabó la cuestión nomás. Claro. Y me fui a trabajar portada adentro. Así que ahí, en esa soledad, en esas ganas de irte para tu casa, de salir, abrir la puerta, empecé a escribir y empecé a cantar. Y ahí nace la canción Mapuche. La canción Mapuche. Y después de eso, bueno, justo, usted por ahí escucha un programa de radial. Claro, pasó, no sé, como que las cosas todas se fueron dando. Sí. Un día estoy planchando en la tarde y voy cambiando el dial de la radio y me encuentro con un sonido de trutruca. Y ahí se detuvo, ese sonido de trutruca me cambió la vida. Claro, cómo la tiene que ver remecido. Y dieron el teléfono para que llamaran, opinaran del programa. Y yo llamo, como ponían música también. Y le digo que tenía unos cantos araucanos y me puse a cantar por teléfono. Ah, por teléfono, ¿qué tanta ahí, cosa? ¿Ah? Me llaman después que me comunicara fuera de micrófono con ellos y me invitan que me querían conocer en el programa. Ahí Fui a la semana después y ahí empieza todo esto. Yo jamás pensé ser cantante. Ese, ¿no es cierto? Estamos hablando de don Elías Payal, ¿no? Claro, él tenía el programa Elías Payal con Sofía Peiniqueo. Muy conocido. Bueno, ambos, también Sofía estuvo con nosotros. Y cuando llegué a la radio, Sofía no me miró nada muy bien, pero
Yo no sabía que ella era cantante ni tampoco la conocía. Pero sí, Elías sí me apoyó bastante. Pasó el tiempo. A todo esto, cuando él me preguntan de dónde había sacado yo esa canción, yo le dije que era mía. Entonces me dicen, ¿usted es una cantautora? No, le dije, yo no soy cantautora, yo canto nomás. Entonces me dice, pero si usted es la compositora, porque si usted la creó la canción. No, tampoco soy eso, yo canto nomás. Claro, no sabiendo técnicamente mucho del... Claro, usted cantaba, ¿no? Claro, yo cantaba nomás. Entonces ya, por el hecho que ya cuando me invitan a la radio, de ahí me invitan a un encuentro que iba a haber de los pueblos originarios al ex congreso, y fui como a todo esto, ya pasaron como 3 meses, 4 meses por ahí, y fui al encuentro, y ahí Elías me presenta y me hace cantar a capela. Dice, ella es la señora que cantó en la radio, porque la gente empezó a llamar a la radio. Le había gustado a Claro, la gente le gustó. su canto, su ul. Y por eso que la Sofía no me miró. Ay, cuando se encuentran tantas talentosas. Claro. Y No, broma. esa experiencia Claro. con el Amén Elías y esa primera exhibición suya en la radio, Claro. después hace que grabe su primer disco, su primer cassette, Claro. por allá en 1999. Claro. Y que es justamente El este, primer ¿cierto? cassette, pero ahora ya es... Está en disco, digamos. El Claro, disco. ahora ya nos modernizamos. ¿ah? Claro. Mapuche, mi pueblo hoy, Sí. Antuliwen. Sol de la Y amanecer. bueno, ahí también yo fui, se inaugura la oficina de pueblo originario en Peñalolén, y yo fui ahí. Y ahí me preguntan si yo iba a cantar. Y entonces yo le dije yo que no, porque no me habían dicho. Y ellos me dicen, pero ¿cómo? Si usted siempre canta allá en la organización de la... Le dije, no, dije que yo no me han dicho nada. Y ahí le preguntan a la persona que está a cargo de los artistas, y le dicen, no, le dijo ella, no, esto es, le dijo, para los artistas profesionales, ella canta, pero no es profesional. Entonces la persona que iba a hacer el cóctel me dice, no importa, me dijo, deje que canten los profesionales, porque usted me va a amenizar el cóctel. Usted va a Listo. cantar cuando yo sirva el cóctel. Eso. ¿Ves? Pero un espacio lo va a Así tener. que me dijo, venga para acá, y me pasó, yo me había puesto un charigüe, parecía charigüe, pero no era charigüe la cuestión, me había puesto algo, y me había hecho Mickey Pansy, yo me lo hice. Y ya el hecho que me dijo, espere aquí, yo lo voy a mandar a buscar, me mandó a buscar cuando ella sirvió el cóctel, y subí al escenario. Primera vez que yo subí a un escenario. Siempre cantaba por ahí, pero nunca a un escenario. Y ahí canté como nunca. Papay, bueno, y usted también menciona aquello del mestizaje sin casa, que por una parte en Santiago se sintió discriminada por el mundo chileno, pero que al tener estos nombres tan occidentales, ¿cierto? Sí, Luz, Bueno, Luz, ahí Betancur, empieza Rubilar, todo. también sufrió Claro, discriminación por los propios mapuches. ahí me escuchó, como le digo, el director de cultura de Peñalolén. Y él me preguntó, le gustó mucho lo mío, según él me dijo que lo había encontrado muy inédito, lo mío, le había gustado mucho. Y si yo tenía más canciones, si tenía mi música grabada, le dije yo que no. Ya me dijo, se han abierto unos proyectos en octubre, esto fue en junio cuando se inauguró se van a abrir, me dijo, y trate de venir a buscar una base. Y pasó el tiempo, un día yo voy por el tema de mis hijos a la municipalidad, me encuentro con él. Y él me dijo, no se le olvide de venir a retirar su base. Yo no tenía idea de que lo ¿Qué quiera. cosa será eso, las bases? No tenía idea cuando me pasaron un montón de papeles. Y dije yo, ¿y qué hago yo ahora con esto? Claro. Y andaban otros artistas también retirándolo. Y yo dije, no, esto no es para mí, yo no soy un artista.
Pero por aquí, por allá, golpeando puertas y preguntando, hasta que llené la cuestión y se lo fui a mostrar a don Vitelio. Don Vitelio me dijo, me lo corrigió, me dijo, falta esto, esto y esto. Lo que él me dijo sí, que yo cuando retirara la base, que sacara una fotocopia y trabajara la fotocopia y se lo fuera a mostrar a él cuando la estuviera llena. Y cuando estuviera ok, entonces recién lo pasaba. Se pasaba al otro a la documento original. oficial, claro. Ya lo hice así. El hecho es que entregué todos los papeles que me pidieron, las bases, y dije yo para mí, bueno, dije yo, ¿qué me lo van a dar a mí? Dije yo, si yo no soy artista. Faltaban días para la Navidad, cuando sonó el teléfono en mi trabajo, contesta mi patrona, y me dicen que me había ganado el proyecto. En Peñarolén. ¿Y usted también ahí participó, co-creó una organización, colectivo Cawin? Claro, eso ya cuando ya era cantante. Ya, ya, claro, estoy hablando ya consolidada. Claro, ahí creé el colectivo Cawin junto con Alejandro Stuart. Alejandro Stuart el que me cambió del cassette a la carátula. Ya, perfecto. Ya. Ahí fue una anécdota. ¿Cómo conocí a Alejandro Stuart? A mí me invitan a cantar a un evento que se iba a abrir ahí en el Museo de Bellas Artes. Había un tremendo escenario y yo llegué ahí, pues a mí me llamaron, me invitaron que participara ahí. Entonces yo llego y cuando yo dije que era Antulihuen, lo buscan en la pauta y no estaba, no figuraba. Me dicen, ¿quién la invitó? Me invitó, le dije yo, tal persona. Pero no, me dijo, usted no está acá. Entonces había una que era cantante también y le dice, llega un caballero alto, parecía gigante, y le dice, oye, le dijo, esta señora quiere cantar, le dijo, pero no está aquí, pues no figura. Entonces me dice Alejandro, deje sus datos, comadre, me dijo, y la llamamos para otra ocasión. Le dije, bueno, esto le dije yo, a mí me llamaron, le dije yo, ¿y cómo me voy a ir? No, le estoy diciendo que deje sus datos y la llamamos para otra ocasión. Entonces le dije yo, bueno, esto dice que es un programa, le dije yo, intercultural. ¿Tienen algún cantante mapuche, algún poeta, alguien? Le estoy diciendo, le dije yo, yo te estoy preguntando. Tire y afloje, ¿no? Entonces me dijo, ¿qué es lo que se cree usted? Me dijo que viene aquí a levantarme la voz. ¿Qué te crees vos? Estar por cuál, ¿no es cierto? Muy chora, muy Y chora. como yo hablé fuerte, viene un chiquillo que habíamos tocado en otras ocasiones que se llamaban Los Croquetes. Ellos también hacían música indígena. ¿Ya? Entonces me dice, Anto, ¿qué te pasó? Este viejo, que no. Entonces me dijo, sube con nosotros vamos subiendo. Y subí con ellos. Pues. ¿Qué tal? Entonces a medida que íbamos caminando al escenario, ¿Se pusieron de acuerdo qué iban a hacer? entonces me dice, mire, me dijo, nosotros vamos a abrir, vamos a cantar un tema, tú te quedas de cortina atrás. Nosotros terminamos, tú te vas para adelante y nosotros te acompañamos de atrás. Es lo que se pudo armar ahí, claro. Claro, armamos Qué ahí. maravilla, Subo al improvisado escenario, ellos cantan, salgo yo para adelante y empiezo a cantar. Y después termino de cantar y el público decía, la señora mapuche, porque era un tema nomás que ellos no lo querían dejar cantar a ellos. Pues. Oh. Y la señora mapuche, en eso miro para abajo y veo que Alejandro está tomándome fotos, pero como condenado. Después le gustó. Grabando y tomando fotos. Pues. Y ahí, cuando bajo, me saluda, me abraza, me dice, comadre, me dijo, disculpe. Y yo ahí, como andaba con un abrigo, yo me saco el abrigo, sobre lo mismo me voy poniendo estas joyas y subo al escenario. Y en aquel tiempo... Así lo conocí. En aquel tiempo, más o menos año 2009, aparece también esta otra joya, este otro CD. También tiene su historia ahí, pero ahí con Alejandro después lo hicimos Antulihuen. muy amigos, me ayudó mucho, tengo muchas fotos de él, de diferentes escenarios, me ayudó mucho. Los conocimos así.
Fuimos, de amor y claro. odio, pero fuimos muy primo del amor, grandes sí. amigos. Él era un tipo que había estado en Estados Unidos, allá fundó una peña en Estados Unidos. Estuvo en México 12 años, en el Ecuador. Era un patiperro. Pues volvió a Chile y acá fundamos el colectivo Cagüín. Feliz, feliz. Lamien, bueno, el tiempo, como Sí, siempre, bueno. nos apremia. Uy, si que siempre quedamos tan cortos de tiempo. Y bueno, eso después en el 2012 grabo ese Estos día. que está acá. En 2012 grabo este también por un Claro, proyecto. por el proyecto Fondart, Sí. que es un proyecto que usted ofrece el trabajo y difusión de la música tradicional mapuche, interpretada por usted, pero acompañada por un grupo de 10 De niños y niños. niñas de Claro, Ñuñoa, bueno, en cuando yo Santiago. tiré el proyecto, hice el proyecto para trabajar con 10 niños de un determinado colegio. Niños que nunca tuvieran ningún conocimiento La cultura. de mapuche. Entonces, visité muchos colegios, ninguno me abrieron las puertas, hasta que encontré un colegio en Ñuñoa que me abrieron las puertas y pude trabajar ahí. Empecé con 50 niños, pero los fui seleccionando y llegué con 10, como lo que yo había Chale. puesto en el proyecto. Y estos 10 niños les enseñamos parte del idioma, historia, danza, a Canto. darle sonido a los instrumentos, darle forma a los instrumentos. Y ellos me acompañaron en algunos temas de este CD. Qué maravilla, vale la pena escuchar entonces este material. Bueno, señora Lu, a mí me queda muy... es muy significativo el sacrificio que hubo en un tramo de su vida muy difícil, ¿no es cierto? Sí. En la infancia, lo que significa irse de su love y llegar a una ciudad, una metrópolis tan agresiva, violenta, racista, y cómo a pesar de eso usted logró sortearle y grabar y relacionarse, hacerse conocida en el medio y revitalizar su cultura mapuche con la cantidad de mapuches que hay en Santiago, ¿no? Muchísimo, sí. Que es resultado de esta de destierro, ¿no? Esta diáspora, claro. Bueno, sí. cuando empecé a cantar, empecé a presentarme en diferentes lugares, como me presentaba como La Luz Betancourt, ¿ya? Entonces me anunciaban en estos momentos, me dejó con la señora La Luz Betancourt. Y salía yo con mi vestimenta y mi colchón y la gente quedaba como marcando ocupado, así, ¿qué onda Betancourt? Y ve Mapuche, está haciendo pasar por Mapuche. Y ya yo me puse Antoquillén, Sol y Luna. Pero me quitaron el nombre, otro grupo, Otro, claro. ya, y que se levantó también. Y bueno, dejé de cantar un tiempo, un día me van a invitar para un festival y yo dije que no, que ya no quería cantar. Y me dicen, pero si usted cantaba súper bonito, ¿por qué no? Y bueno, de ahí la mamá del niño que yo quería que me acompaña siempre, no sé, yo solo crié porque ella tenía que trabajar, tenía 2 niños. Entonces, prácticamente yo le quería a los 2 niños, pero el que me acompaña siempre, el que llegó de 6 meses conmigo. Oh, guaguita. Y el otro tenía alrededor de 2 años, Francisco, y Raulito 6 para 7 meses. Y el Raulito, el que me acompaña, el más chiquitito, hasta el día de hoy. Y que la llama Ñuque, además. Me llama Ñuki. Sí, sí. Oiga, señora Lu, bueno, nosotros lamentablemente el tiempo nos presiona, pero quisiéramos contar con el deleite de escucharla a modo de despedida del programa, sin antes no agradecerle la presencia, su afecto, el relato, pero, ¿no es cierto?, ya poder escucharla un ratito, no sé si tendrá Claro. la disposición de aquello. Bueno, antes que nada, lo que le voy a decir yo, que no me fue fácil cuando yo empecé a cantar. Me pateaban los mapuches como Chiñura, como Chiñura, por mi claro. apellido Betancourt. Y me pateaban los huincas como mapuches. Sí, pues. En mi Quizás es en casa, casa. el huentro tampoco quería que yo cantara.
Mi hijo mayor tampoco me decía, pero mamá, ¿cómo te vas a andar vestiendo de mapuche? ¿Por qué no te vestís de guasa por último? Canta esas cosas, pero no mapuche. Mi hijo mayor. Y mi encuentro un día yo voy saliendo y me dice, nosotros éramos recanutos cuando yo empecé a cantar. Entonces me dice, usted es una hija del Señor y usted es una dueña de casa, ¿cómo anda? Está bueno que corte el deseo y tiene que elegir, y le voy a dar a elegir. O el tamborcito, o su casa, su familia, su marido, y usted tiene que elegir. Y me dijo unas cuantas cuestiones más. Entonces le dije yo, mire, usted me dijo esto y esto ya, yo lo escuché, ahora me va a escuchar usted a mí. Mire, señor, cuando nosotros empezamos de cero. Y todo lo que hay aquí lo hemos tenido codo a codo los dos. Por lo tanto, le dije yo, si usted me da a elegir el cultuno o usted, le dejo todo esto a puerta cerrada y yo empiezo de nuevo. Porque cuando yo llegué acá, era una pendeja que no sabía nada de la vida. Y ahora soy una mujer que tengo medio camino recorrido, así que aquí te dejo todo. Y me voy con mi cultura. Ve. Se tomó la decisión de decir, no más. Y hasta el día de hoy, después, ese día vos salí a cantar, volví para peor, me dejaron para el último para cerrar, llegué como a las 2 y tanto a la casa. El viejo estaba viendo tele tranquilito, no me dijo ni una cosa más hasta el día de hoy. Bueno, oiga, ahora les voy a cantar. Sí, no, solamente para recordarle a la gente que nos pueden ver a través de las plataformas digitales, ¿no es cierto?, de Facebook Live de Cultura La Araucanía, Pabellón Araucanía, los correspondientes YouTube y, ¿no es cierto?, el formato podcast para también ir escuchando en el auto con sus fonos, audífonos, qué sé yo. Agradecerle la sintonía, que nos acompañen, que nos comenten sobre los programas, Jessica. Nada, Peucayal, nos vemos el próximo jueves, sin falta, a las 20 horas y la escuchamos. Ñañita. Bueno, ¿puedo? Sí, por favor. Bueno, les voy a interpretar un tema, que este tema nació en una marcha por Ralco. Y este tema dice así, fluyó ahí en el instante, no lo escribí ni nada, sino que fue ahí. Ya bien. Ay, ya, ay, ya, ay, ya, ay, ya. Al entraron, han pasado más de mejor pataca tripando. Hoy tu pueblo se congrega a la orilla y del Huelen, rogativas chamen y chen elevarán, y tu nombre y de ejemplo y de Neuen lo invocarán. En un merín de agosto con su namun caminarán, del Huelen hasta el mar, al Congreso llegarán. Por sus tierras reclamarán que el Alto Biobío y no entregarán. Si la represa se construye con sangre la llenarán, ni sus muertos destaparán. Al Leptaro Tunamun fueron a la idea bebelo. Como ave volaste del norte al sur, como águila tu enemigo lo atrapaste. Por venganza tu cabeza te cortaron, con tu sangre nuestra tierra la sellaste. Hoy tu espíritu en la blanca cordillera, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Como cóndor sigiloso observando a tu pueblo, ay, ay, volando van. Ay, 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 ay. Gracias. Rumi Mañum Ñaña. Chau, chau, Peucayal. Peucayal.
Tesoros del Ñelol.